Va. Hey, bienvenidos a una charla más. Mi nombre es Roberto y hoy tengo el gusto de estar con un gran amigo, un gran colega y un gran flautista. Eric, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Todo, ¿Cómo todo bien. está? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, amigo. Gracias por aceptar Bueno, la invitación para poder charlar sobre ti. no, güey, gracias a ti por la invitación, pues es un gran honor, güey, la verdad. Favor que me haces, amigo, favor que me haces. Básicamente, No, bueno, hombre, vamos a hablar de ti y sobre tu trayectoria musical, sobre tus estudios y cómo ok. empezaste pues en la música y en la flauta. ¿Eres originario de? Ujú. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, México, obviamente. Y entonces, ¿quieres que hable de mi formación musical o de dónde Sí. vengo? ¿Cómo empezaste con la flauta o con la música? Pues bueno, fue una historia bastante curiosa porque, o sea, realmente yo inicié con la idea de estudiar música desde los que serán 4 o 5 años, porque imagínate, normalmente ya ves que hay unas orquestas que hacen su servicio yendo a escuelas primarias, kinder o de este tipo de escuelas a llevar y hacer como conciertos didácticos, ¿no? Bueno, el chiste es que fue un ensamble de cuerdas al kinder en el que yo estaba, güey. Entonces me dijeron, no, o sea, nos mandaron a todos los alumnos, a todos los niños, al, o sea, y al salón grande donde se hacían este tipo de eventos. Y ya, pues, se puso a tocar la orquesta y el director después de un rato dijo, al niño que marque mejor el compás, el que marque mejor el tiempo, lo voy a poner a dirigir a la orquesta. Wow. Total que, pues ese niño fui yo. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Tú ven y ponte a dirigir a la orquesta. Yo no sabía qué chingados estaba haciendo, sinceramente. Pero yo ahí estaba dirigiendo a la orquesta y como que eso me marcó mucho, porque a partir de ahí yo dije, es que creo que mi camino va a ser hacia la música. Obviamente con un pensamiento muy infantil, pero desde ahí fue como mi primer contacto con la música de así como más, una música más, obviamente clásica, pues. Ok, entonces tenías Y, que, ¿qué edad tenías? y yo tenía, creo que 4 años, 4 o 5 años en ese entonces, cuando me pusieron a dirigir a la orquesta. Eras muy joven, Entonces, ¿eh? Muy joven. sí, de hecho salí del kinder y me acuerdo que mi madre me dijo, oye, pues estas vacaciones, ¿qué te gustaría hacer, no? Antes de la primaria. Yo, no, pues me gustaría entrar a un curso de iniciación a la música. No, pues súper bien. Total que inicié iniciación a la música a la edad de 6 años, tocando flauta dulce, obviamente. Ya conforme fue pasando el tiempo, comencé a ver que tenía como cierta facilidad hasta cierto punto. Obviamente, hubo un tiempo en el que dejé la música, pero cuando regresé como con otra mentalidad, como con una verdadera o sea, verdaderas ganas de dedicarme a esto, ¿no? O sea, de verlo ya más en serio. Eso fue a partir de los 14, 15 años más o menos. Wow. Y ahí fue cuando me dijeron que, bueno, cuando regresé a la música y empecé con flauta transversal. Y de ahí hasta la fecha. Pero la flauta fue porque desde pequeño, bueno, cuando tocaste la flauta dulce, o porque, no sé, te gustó. ¿Por qué no el violín? ¿Por qué no el piano? ¿Por qué no el cello? De hecho, el sonido de la flauta siempre me ha agradado. Obviamente me han agradado otro tipo de instrumentos también más graves, como el cello, como el fagot. Pero no sé, o sea, yo lo pensé de la manera como de, me gusta el sonido de la flauta y ya como que tengo o sea, cierta antecedencia con la Claro. flauta dulce. Y Dije, podríamos intentar a ver qué tal va las cosas. Y pues resultó
Todo bien. bien, o sea, Y sí, es más fácil de cargar sí, aquí aparte. andamos. Sí, muchísimo más fácil, no tengo que comprar otro boleto de avión o otro pasaje para el camión o cualquier cosa así, ¿no? O sea, realmente Pelearte, puedo cargar la flauta. ya sé, pelearte en el ¿Eh? aeropuerto. Pelearte en el aeropuerto con... A mí me ha pasado Sí, que cuando exacto, o viajo sea, en avión y llevo el cello, es horrible. Es horrible. sí, o sea, es muchísimo más complicado con ustedes, ¿no? Con los Claro, instrumentos más grandes. Y la flauta yo la puedo cargar conmigo en el asiento, o sea, me la llevo yo a cabina, pues. claro. Ok, amigo, entonces regresaste a los 15 años, ¿no? Formalmente a estudiar ya flauta Sí, transversal. sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué dificultades se te presentaron? Cuéntanos un poco. Pues bueno, mira, yo inicié, te digo, como a los 14, 15 años, yo retomé ya la música, ahora sí, ya con flauta transversal. Empecé a estudiar en la Escuela de Música de Zapopan. Era como una especie de talleres, era como el básico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahí yo estudié con el maestro Pedro Velázquez, que era el picolista de la Filarmónica de Jalisco en aquel entonces. Este, de ahí, pues ya, o sea, empecé a sentir que las cosas iban mejorando. Obviamente tenía ciertas dificultades con algunas cuestiones técnicas, que es común, que incluso es común hoy en día, ¿no? O sea, hay cuestiones técnicas que uno tiene que seguir trabajando toda la vida, porque si no, Claro, si uno lo deja, el instrumento es muy celoso, que siempre ha sido muy celoso. Entonces, pues bueno, el chiste es que después de cierto tiempo, llegó el punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a estudiar ya, o sea, ya formal. Y decidí entrar a técnico en música porque no tenía o sea, flautísticamente más o menos tenía el nivel, pero teóricamente me hacían falta muchas cosas, ¿no? ok, Para poder entrar a una licenciatura. Total que entré al técnico superior en música en la Universidad de Guadalajara. Yo continué tomando clases, obviamente, con el maestro Pedro Velázquez, pero también tuve clases en la universidad, bueno, sí, en el técnico, con Cuauhtémoc Verdugo. Entonces estuve con los dos profesores, eh, sentí que logré avanzar también, o sea, logré aprender también cuestiones más teóricas que también hacen falta, ¿no? Tanto para saber qué es lo que estás tocando, qué es lo que significa o qué es lo que quiere dar a entender el, el compositor, pues. Y total, terminé el técnico en música uh, y después iba a entrar a hacer la licenciatura ahí mismo en la Universidad de Guadalajara. Pero quería intentar, o sea, quería buscar nuevos horizontes, o sea, quería buscar otro lado donde me pudiera exigir un poco más. claro. Y sí, o sea, estuve buscando, bueno, estuve pensando en Ciudad de México, en Veracruz, sí, a lo mejor en uno de esos lugares para irme a estudiar. Total que en aquel entonces conocí a mi última profesora en México, en Guadalajara, que eh, se llama, híjoles, ¿qué onda? Se llama Eva Nogueira, Eva, Sí, la pero maestra conmigo. Eva. Bueno, se llama Eva. Total que ella es de Portugal y ella me dijo, oye, estuvimos platicando, yo le expliqué qué era lo que quería, o sea, que quería salir de mi zona de confort para estudiar, pues en otro lado, ¿no? Y ella me dijo, oye, si estás pensando en salir de Guadalajara, ¿por qué no ves un poco más allá e intentas, pues irte más lejos, ¿no? O sea, a otro país, sí, o sea, para estudiar la licenciatura. Claro. Total que me agradó la idea y yo pensaba en ir a España, por lo mismo de la lengua, ¿no? O sea, es más fácil para nosotros. Sí, más Pero cómodo. pues ella me dijo, oye, sí, claro, o sea, te entiendes perfectamente, hay muchísimas más facilidades hasta cierto punto, ¿no?
Total que ella me dijo, ella es de Portugal, te digo. Entonces ella me dijo, oye, ¿por qué no intentas entrar a la universidad en la que yo estuve? Dice, ahí el nivel es muy bueno, es más barato que España y pues tienes el reto de aprender otra lengua, ¿no? Que realmente no es muy diferente del español, pero que es diferente, ¿no? Y dije, ok, creo que suena bien. Total que investigué los profesores tienen un nivel altísimo, o sea, tocan muy, muy cabrón. Y, güey, sí puedo decir groserías, ¿verdad? Sí, sí, tú, adelante, con confianza. Okay. Bueno, total que estuve escuchando varios, o sea, repertorio que habían interpretado ellos en YouTube y en esas plataformas. Total que me agradó mucho. Nos contactamos, la profesora me ayudó a contactarme con la escuela y sí, o sea, vine para acá, hice audiciones y Te me quedaste. regresé a México porque estaba trabajando en una orquesta, Sí, me acuerdo. En esa una época juvenil. ya nos conocíamos, de hecho. Sí, Ya justamente. Yo tocábamos, creo que de nos vez en cuando conocimos, tocábamos juntos. De vez en cuando tocamos juntos y sí, bueno, se hizo una amistad, ¿no? Bueno, antes de que continuemos con sí, tu claro. paso por Portugal Ujú, y todo el proceso que llevó a eso, quiero hablar de tu claro. experiencia en orquesta, vaya. Yo la primera vez que te vi en la Juvenil de Zapopan y nos tocó Sí. tocar juntos porque en ese entonces yo estuve un corto periodo en la de Guadalajara y Ujú, tocamos sí, sí, Pedro y me el acuerdo. Lobo y no me acuerdo qué otras cositas eran. Y ahí te conocí, bueno, ahí te vi por primera vez, todavía no nos hablábamos. Pero bueno, cuéntanos Claro. cómo entraste a Zapopan, por qué entraste a Zapopan y qué te dejó. Pues fíjate, la primera vez que yo hice audiciones a Zapopan, no quedé. Eh, Imagínate, yo en aquel entonces, pues, o sea, ya estaba tocando más o menos decente y a veces suele suceder que cuando empiezas a destacar un poquito, se te empieza a subir Mm, y eso es muy malo, ¿no? claro, Porque, o sea, al final todos somos iguales, todos tocamos, o sea, hay gente que va a tocar mejor que tú y gente que va a tocar peor y creo que lo importante es crear una especie, una comunidad en la que todos nos estemos ayudando, porque, y más entre nosotros, o sea, entre mexicanos, porque yo de este lado, que hay una comunidad muy fuerte y muy fraternal entre los músicos europeos, al menos los que yo he conocido, ¿no? Que claro, se apoyan bastante, que se dan consejos, se ayudan, o sea, obviamente hay competencia, pero es una competencia sana. Y es lo que debe haber también en México. Creo que sería más fácil para todos y mejor, o sea, sería una manera de. Bueno, el chiste es que cuando no entré la primera vez, pues ahí como que me di mi primer golpe de realidad, de que pues obviamente yo no era el mejor ni nada de eso, ¿no? O sea, soy un simple mortal más que todos. Y obviamente me costó porque fue una caída, pero ese tipo de caídas te enseñan mucho, o sea, te enseñan a ganar experiencia y madurez, o sea, ver las cosas con otra mentalidad y si logras anteponerte a ese tipo de dificultades, vas a lograr ser una mejor versión de ti mismo, ¿no? claro. Entonces, eh, me levanté de esa caída y continué estudiando, continué preparándome, continué enfocándome en lo que quería. Total que se abrió otra plaza bueno, plaza era, podríamos llamarle como becas, ¿no? O algo así. Total que se abrió otro espacio, pues, en la orquesta y fui a audicionar, pero fui con otra mentalidad, o sea, fue como ir, enfocarme a hacer lo mío, no pensar en la competencia, no pensar en absolutamente nadie
más en mí, en mi instrumento y en disfrutar lo que estaba haciendo, porque es lo más importante, ¿no? O sea, nos dedicamos al arte. Y bueno, hice la audición, toqué, volví a casa y me acuerdo que en ese entonces estaba apoyando a una orquesta que se llama, es la OCISEC, que era la Orquesta Infantil Juvenil de la Secretaría de Educación Jalisco, que fue una orquesta, es una orquesta de formación, ahorita se llama Boca. Eh, pero bueno, era una orquesta de formación que había en aquel entonces y yo había estado en esa orquesta y entonces en aquel entonces yo estaba apoyándolos porque estaban tocando con, creo que era sonaba Sontanera o algo así y yo les estaba ayudando. Total que justo voy llegando al ensayo y varios que habíamos estado ahí habíamos ido a hacer audiciones porque se habían abierto varios espacios para diferentes instrumentos. Total que llego, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía que había quedado ni nada. Y en eso llego y uno de mis amigos llega y me dice, hey, mucha felicidad. ¿Por qué? Y me dice, ¿cómo que por qué? Me dice, pues quedaste en Zapopan. Y yo, no, no es cierto, estás jugando. Dijo, no, es en serio, sí quedaste, que no sé qué. Total que ya me mostraron, creo, no me acuerdo si salió en el periódico, creo que sí, creo que salió en un periódico, pero yo no había visto. Wow. Total que salió y me mostraron y ahí venía mi nombre. Y fue como de, o sea, y lo que he aprendido, lo que aprendí en esa orquesta fue a trabajar, o sea, muchísimo más en grupo, porque, o sea, ya había tocado en diferentes orquestas, pero en ninguna era algo más, no, en ninguna era algo tan serio como en Zapopan. Y ahí fue como empezar a trabajar como, podemos decirlo a otro nivel, o sea, cuidando más las dinámicas, cuidando más la afinación, obviamente. Me tocó empezar con piccolo ahí, entonces yo le sufría bastante, o sea, bastante tocando piccolo. Pero es muy importante porque tienes que aprender a tocar, obviamente, o sea, para nosotros como flautistas, aprender a tocar nuestra flauta, la flauta transversal, la flauta o sea, el piccolo y la flauta en sol. Por lo menos esas tres, porque muchas veces en orquestas profesionales vamos a tener que tocar cualquiera de esas tres, ¿no? Sí, claro, por los solos y Claro. todo. Claro. Entonces, sí, o sea, estuve trabajando, ahí conocí a la profesora Eva, eh, y porque ella estaba en orquesta, haz de cuenta, estaba en una orquesta profesional, tal cual, era una camerata, La que se camerata de llamaba Zapopan. Orquesta Sí, de Cámara de Zapopan, sí. Camerata de Zapopan. Ándale, ándale. Y después estamos nosotros, o sea, que ahí fue cuando después te conocí, porque después incluso llegaste a tocar en Zapopan, me acuerdo Sí, yo. sí, iba a suplir de vez en cuando. Y Ujú. ahí fue donde empezamos a hablar un poco más. Sí, ahí, Eso, y y nos dimos después, cuenta que éramos vecinos. ajá, éramos vecinos. Ay, qué tiempos, amigo. Está bien loco ese pedo. Entonces, ya una vez estando en Zapopan, conociste a la maestra. Eh, ¿Algún concierto que Ujú. recuerdes con cariño con la orquesta de Zapopan? Y también quiero hablar de tu otro concierto. Ese yo tuve la oportunidad de ir a verte y increíble, amigo, increíble. Pero a ver, Ujú. primero cuéntanos, un concierto Nada. que te haya gustado El, en, con- en Zapopan. el concierto que más cariño le tengo fue un concierto que hicimos de música mexicana. El último que hicimos antes de yo venirme a estudiar para acá. ¿Por qué? Porque, Pero, un o paréntesis, sea, es algo extraño, güey. a ti te tocó Ujú. ir a tocar con el Mariachi Vargas? ¿O tú no fuiste esa vez? Sí, cómo no. Porque yo también fui esa vez. Esa fue una de las veces No, que fui a sí, suplir. Ah, bueno, ya continúa, nada más era paréntesis. sí. De hecho, creo que podrían ser esas dos, ¿eh? Fue la vez de la zarzuela con el Mariachi Vargas No en estoy. Tequila, Sí. que una música buenísima.
obviamente con actores y cantantes, o sea, de un nivel muy, muy cabrón, y con la orquesta, o sea, digo, con el Mariachi Vargas, que también es otro pedo tocar con ellos, la verdad, te enchina la piel, simplemente de estar escuchando al mariachi, ¿no? Claro. Y ese último concierto que te digo de música mexicana, porque, o sea, pasa algo muy curioso, bueno, al menos a mí me ha pasado y a varios mexicanos que he conocido que están fuera de México, les pasa algo similar, que nos volvemos como muy nacionalistas, o sea, eh, nos volvemos muy orgullosos de dónde venimos, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, porque es algo que nos identifica como mexicanos, ¿no? Y poco antes de, poco antes de venirme para acá, me acuerdo que tocamos ese último concierto de música mexicana, creo que fue un 16 de septiembre, algo así, no me acuerdo. Y me acuerdo que en mi mente pasó no sé cuándo volver a tocar el guapango de Moncayo y cuándo volver a tocar el danzón número 2. O sea, música que obviamente para nosotros tenemos que tocar muchísimas veces en nuestra vida porque estamos en México y porque es parte de nuestro repertorio, ¿no? Pero me empezó a dar muchísima nostalgia al pensar eso de, híjole, o sea, no sé hasta cuándo voy a volver a tocar este repertorio, ¿no? Y sí, creo que fue un concierto muy emotivo y que sí, o sea, sentí mucha nostalgia. Creo que incluso tocamos, no me acuerdo qué más tocamos, creo que tocamos, o sea, me acuerdo que tocamos más obras mexicanas, o sea, fue como un concierto dedicado a música mexicana. Creo que tocamos La leyenda de Emiliano, de Arturo Márquez. Jole, no me acuerdo, pero, o sea, pero bueno, disfruté muchísimo ese concierto. Esos dos fueron los que más disfruté, yo creo. Ok, ahora vamos a hablar de tu concierto de, con la caminata de Zapopan. ¿Cómo fue todo el proceso? Según yo tengo entendido, Sí. fue audición, ¿no? Tuviste que audicionar para poder tocar Sí. como solista. Después todo el proceso del arreglo que nuestro Sí. querido amigo y maestro Oscar Oscar. lo hizo. Un gran músico. A ver, pero cuéntanos, amigo. Sí. Pues bueno, me acuerdo que ya anteriormente habían hecho unas dinámicas más o menos similares de que hacían audiciones como internas de la orquesta para tocar como solistas con la Camerata de Zapopan o con la juvenil, perdón, de Zapopan. Total que nunca había participado y esta vez fue como de, creo que voy a participar. Y había una obra que a mí me había gustado muchísimo, que estaba estudiando en aquel entonces. Creo que era repertorio para un concurso, creo que era para Nacional de Flauta, si no me recuerdo. Era la sonata para flauta y piano de Samuel Siman, que es una obra de un compositor mexicano. De hecho, Samuel Siman si mal no soy, profesor en la Universidad de Juilliard, Sí, en Julia. Estados Unidos. O sea, es una eminencia. Sí. Bueno, total que yo dije, creo que me gusta tanto la obra que me gustaría tocarla con orquesta, ¿no? Pero necesito obviamente partes de orquesta y la obra no estaba hecha para eso, simplemente para piano y flauta. Entonces dije, bueno, hablé con mi amigo, con Oscar, o sea, con nuestro maestro Oscar Ovejar, y o sea, él es arreglista, o sea, él había hecho arreglos para orquesta, él había compuesto varias obras, eh, y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me haces un paro y me podrías hacer una orquestación de esta obra? Y me dice, claro que sí, va. Entonces dije, ok, ya sabiendo que podía conseguir la orquestación, me preparé bien y fui a la audición. Me acuerdo que cuando entré estaba toda la camerata de Zapopan y estaba el director, Alain Vladimir. Y llego y ya, pues ya muchos de ahí me la llevaba muy bien con ellos, ya habíamos tocado juntos
en algunos eventos, en algún huesos, que se chamba, ¿no? Trabajo. Y total, empecé a tocar. Es una obra súper enérgica, es una obra contemporánea, súper enérgica, con muchísima, o sea, tiene una vibra súper potente. Me acuerdo que terminé de tocar y todos se quedan así de, sí, o sea, sentí chido porque vi que todos estaban como aprobando la obra. Me acuerdo que terminé de tocar y me salí, ¿no? Total que después ya nos avisaron, nos enviaron una carta diciendo, o sea, para los que habíamos entrado nos llegó una especie de documento donde decía que habíamos quedado, que muchas felicidades, no sé qué, ¿no? Y para decirnos que tenemos que enviar la orquestación hasta cierto día para poder presentarla, porque si no, pues no se iba a poder. Total que hablé con el director, le dije, ¿sabe qué? Pues esta obra todavía no tengo la orquestación porque la están haciendo. Y me dice, o sea, empezamos a tener así como dudas de si en verdad iba a poder tocar o no, porque todavía no estaba lista la orquestación. Y pues, andamos con esa presión de chin, o sea, Oscar Béjar está trabajando a marchas forzadas para sacar la orquestación pronto para yo poderlo enviar en el día exacto, o sea, fue un desmadre. Al final creo que lo envié todo un día después, si mal no estoy. Creo que no lo envié el mismo día, pero me hicieron paro, me dijeron, ¿sabes qué? No hay problema, pásalo. Y, y ya me acuerdo que la orquesta empezó a estudiar los repertorios, los que habíamos sido seleccionados para tocar con la camerata. Y sufrimos bastante porque es una obra muy difícil para montar. O sea, si para tocar flauta y piano es un completo desmadre, porque imagínate, la melodía es como para tan, 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 o sea, así súper épico, y el piano está haciendo exactamente lo mismo, y es como medio compás después. Medio compás o un compás después, entonces está haciendo como una especie de canon, una especie de persecución súper cabrona, o sea, suena muy bien, pero o sea, es muy difícil de ensamblar. Ahora imagínate con toda una orquesta de cámara, o sea, no, fue una locura, pero la verdad es que disfruté muchísimo el momento y la verdad es que al final obviamente hubo detalles, hubo cosas que obviamente creo que he hecho mejor, pero en general creo que disfruté muchísimo, muchísimo ese concierto, o sea, simplemente me dejé llevar, me acuerdo que estaba así al frente en el escenario, tocando, y no pensaba en nada más, simplemente estaba todo oscuro, escuchaba la orquesta atrás de mí, simplemente pensaba en enviar mi sonido lo más lejos posible, o sea, proyectarlo lo más posible. Claro. Y llenar toda la sala, ¿no? O sea, la verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable. La verdad es que sí lo recuerdo con mucho cariño. Sí me acuerdo, digo, me gustó, yo estuve ahí, me gustó. Al final te llevaste la noche porque es una obra complicada y, como dices, muy enérgica y muy potente. Hablando de audiciones, cuéntanos tu paso por los concursos. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué te llevaste? ¿Lo volverías a hacer? Sí. A ver, Pues amigo. mira, ya había hecho algunas audiciones. Me acuerdo que una de las primeras audiciones que hice, bueno, no fue una audición tal cual, era simplemente demostrar que sabía tocar el instrumento hasta cierto punto, ¿no? Que fue en esa primera orquesta de formación en la que estuve, que fue en los ICE. Pero fue algo súper básico, ¿no? Simplemente llegué a mitad de un ensayo, el director me escuchó en el intermedio y me dijo, está bien, pero no fue nada como muy formal. Después, me acuerdo que hubo una convocatoria para unas orquestas a nivel estatal que eran dos, si mal no estoy. Después solamente fue una. Era la
Orquesta Sinfónica Juvenil, José Pablo Moncayo y José Rolón. Y me acuerdo que hice audiciones y total que me aceptaron. Nos aceptaron no me acuerdo. Pero bueno, me aceptaron, si mal no estoy, en la José Pablo Moncayo, si mal no recuerdo. Total que después se unieron en una misma orquesta. Eh, eh, tuve una especie de podría llamarlo campamento, pero no es campamento tal cual, o sea, eran como encuentros más bien. O sea, teníamos unos encuentros, íbamos al Grullo, todos los que habíamos sido seleccionados de Jalisco íbamos al Grullo, ahí nos quedábamos varios días, ensayábamos, teníamos clases con profesores y al final hacíamos tutis y todo eso, ¿no? Y al final de creo que a la segunda o el segundo o tercer encuentro hacíamos un concierto, uno o dos, si mal no recuerdo. Después hice audiciones ¿para qué más? Hice audiciones para ganar unas masterclass con Susan Hopner, que es una flautista canadiense, que había ganado unos premios. No me acuerdo qué premios se había ganado, pero, o sea, la señora tocaba muy bien, tocaba muy, muy bien. Ahí también hice audiciones y me aceptaron y ya tuve la masterclass con ella. Después, una de las más ya en forma que hice fue una audición para... no fue audición, pues, fue el concurso, tal cual fue el concurso fue esta audición para en Zapopan, después para tocar el solista, y después fue, fue para tocar el solista, y después fue lo del concurso, un concurso nacional de flauta. Si aún no estoy, fue la edición 2018, si mal no estoy. Bueno, en ese concurso, era un concurso nacional, o sea, era de todo México, obviamente dividido por categorías, pero, o sea, sí era hasta cierta edad, era como el infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, y luego ya el senior o el profesional, algo así. Total que yo estuve, creo que en la categoría si mal no juvenil A, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero fueron 3 fases. Fue la primera vez que me medí más o menos como al nivel nacional. Me acuerdo que escuchaba yo a todos los flautistas, éramos como, ¿qué serán? 30, yo creo. Eran como entre 28 y 30 flautas en mi categoría. O sea, éramos muchísimos. Había unos que tenían una vibra muy chida que conocí ahí. Varios de Ciudad de México, uno de Monterrey. Había varios amigos de Guadalajara conmigo también. Sí, había mucha gente que tenía una vibra muy chida. Y eso me gustaba porque decía, vaya, o sea, esta vibra chida, a pesar de ser un concurso, a pesar de que es tu competencia, o sea, hay un buen ambiente. O sea, y eso me agrada. Pero había otras personas que no, obviamente, como en todo, ¿no? O sea, había gente así con una vibra muy, muy, muy fea. Pero bueno, chiste es que o sea, la verdad es que la experiencia me gustó mucho. Creo que no preparé tan bien el repertorio como hubiera podido, pero no me arrepiento. Creo que estoy hasta cierto punto conforme, porque obviamente carecía de ciertas cosas, ¿no? Para poder llegar al final o así, ¿no? ¿Qué fue? Creo que solamente pasaron 5 a la semifinal y quedé abajo de esos 5, quedé como en sexto, algo así. O sea, yo me enteré de esto porque yo al final, cuando dijeron los que habían pasado, yo hablé con perdón, con una de las profesoras, una profesora del jurado, pues, para ver pues sí, qué podía mejorar, qué podía
o sea, que me diera un feedback, por decirlo de alguna manera. Y ella me dijo, me dice, ¿cuál es tu nombre? Ya, total, le di mi nombre, el número participante que era. Ya me dijo, me dice, quedaste a nada de pasar a la selección. ¿En serio? Me dice, sí. O sea, estuvimos discutiendo cuál podía pasar, me dice, pero hay ciertos detalles que todavía te hacen falta mejorar, y fue por eso que decidimos elegir a la otra chava que pasó. Entonces ahí fue como un golpe de emociones, fue como de, o sea, qué chido, pero a veces qué gacho, no, o sea, sentí que había rasguñado el pasar tan cerca y tan lejos. De categoría, o sea, de eliminatoria. Exactamente, güey, o sea, sentí así como, tan cerca, pero tan lejos. Pero bueno, o sea, la verdad es que lo volvería a hacer, definitivamente. Después, ¿qué otro concurso tuve? Bueno, hice audiciones, o sea, audiciones para la universidad en la que estoy. Luego hice, recientemente, ¿qué será? A finales del año pasado, toda América Latina. De hecho, fue toda América, porque también hubo gente de España y de Italia. Éramos al fin como 100 flautas, creo. Y no dividieron por categorías ni nada, simplemente fueron como de, échenle, péganle. Tal que repertorio para flauta sola de compositores mexicanos contemporáneos. Y al final elegí una sonata para flauta sola de Leo Brauer, que es buenísima, a mí me gusta mucho. El improviso número 3 de Guarnieri y Sole París Omar de Acosta, si no estoy. En ese concurso pasé la primera eliminatoria y ahí ya, porque la verdad es que los flautistas estaban ahí muy. Pero fue una manera como de darme cuenta qué tanto he avanzado, qué tanto me falta, y pues escuchar también el nivel de los demás, ¿no? Claro. Pero la diferencia de este concurso es que fue por grabaciones, porque pues ya estaba este rollo del COVID, ¿no? Y el último, pero eso fue hace 2 años, si mal no estoy. Sí, poquito menos. Fue un concurso fue un concurso televisivo de un show, ¿no? Que jamás creí que estaría en uno de esos. O sea, está súper cagado eso, güey. Porque no toqué repertorio clásico, ni académico, ni nada. Simplemente fui a hacer show. O sea, pero estuvo chido. La verdad es que yo me divertí mucho, güey. ¿El video está el video en YouTube? ¿No sabes? Está en YouTube, sí. Ok. ¿Cómo lo pueden encontrar por si algún curioso quiere verte tocando? Ya verá que tocaste. Güey. Ya. Sí, hay que chequen si tienen curiosidad. Que busquen Portugal Got Talent 2020. Pues el año pasado, justamente. Sí, Portugal Got Talent 2020, Eric López. Y seguramente voy a aparecer yo. Seguramente. O con un sombrero enorme de mexicano, de esos sombreros que son súper. Ya eres famoso hasta allá. el momento han sido esos los. Pues no diría famoso, pero sí una que otra persona me ha llegado a ver en la calle como de, eres un flautista mexicano. Y yo, sí, soy yo. O sea, está súper cagado. O sea, no es que te diga que ocurre todos los días o cada mes, pero me ha pasado que serán 3 veces. Ok, a ver, quiero hablar contigo algo. Hace un par de días entrevisté igual a un amigo, él es de Durango. Igualmente que tú, se fue a estudiar al extranjero, pero él se fue a Boston.
y me contó todo el show Chido. de papeleo, sobre todo papeleo, de cómo consiguió el dinero y de las audiciones. Yo sé que en tu caso, porque bueno, en ese entonces ya éramos más cercanos, o sea, ya ibas a mi casa, yo iba a la tuya, y yo te vi, Sí. pues sí te vi en chinga, vaya. Pero a ver, cuéntanos tú de primera Fue mano, una putiza. papeleos que te piden, cuestión de, de la audición, cómo fue todo el proceso, cuando tuviste que ir, regresaste. Pero a ver, cuéntanos, amigo. Pues mira, primero que nada tienes que pagar una inscripción cuando vas a hacer una audición para una escuela, ¿no? Al principio iba a ser audición en 2 escuelas. Iba a ser una en Barcelona y otra aquí en Lisboa, ¿no? Pensé en hacer en las 2 escuelas que hay en Lisboa también, pero como las 3 escuelas se cruzaban fechas o estaban muy alejadas unas fechas de las otras, decidí solamente pues, apuntarle a la que estoy, ¿no? Total que me comuniqué, en parte me ayudó mucho mi profesora, esta Eva Nogueira, porque ella fue como mediadora, porque como ella había estado en esa escuela, ella conocía a las personas, me consiguió los contactos, ella también me ayudó a comunicarme, ¿no? Una vez pagué ya la inscripción, conseguí los boletos, yo no tenía mi pasaporte todavía, entonces tuve que ir a sacar el pasaporte, ya sabes que para el pasaporte te tardan muchísimo en darte la cita, güey, Sí me te lo acuerdo de pongo eso. así. De hecho, justamente, güey, me acuerdo que te platiqué. Yo tenía, yo tenía el vuelo, digamos, el lunes de la próxima semana. A mí me entregaron el pinche pasaporte un día antes, 1 o 2 días antes. O sea, fue un completo desmadre porque las cosas son muy lentas, ¿no? O sea, todo ese rollo es muy lento. Pero cuando yo fui sí, cuando vine para acá a hacer las audiciones, yo vine como turista, porque solamente estuve aquí como una semana, porque no tenía tanto tiempo para poder quedarme aquí, ¿no? Vine aquí, eh, vine obviamente con varios días, hice los exámenes teóricos, los prácticos y regresé. Una vez me enviaron un email a decirme que había quedado. Empezó todo el pinche caos, o sea, pero caos, porque o sea, la escuela ya quería, o sea, la escuela me avisó como 3 semanas antes de iniciar clase, 2 o 3 semanas antes. Y dije, oigan, espérenme, apenas me acaban de avisar, necesito yo, pues, organizarme, ¿no? Porque no es así como de, Simón, ya me dijeron que sí, ya me voy. No, o sea, tienes que hablar con la embajada de Portugal en México, obviamente, y como yo vivía en Guadalajara, o sea, toda la vida había vivido ahí, tuve que ir a Ciudad de México para hacer varios trámites, que es el único lugar donde hay una embajada de Portugal en México. Bueno, fui allá, me dijeron que necesitaba seguro de viaje con gastos médicos por cualquier cosa. Una cuenta bancaria que tuviera, o sea, que en principio tuviera lo necesario para cubrir mi estancia ahí, que son creo que los primeros, porque la visa o sea, la primera visa que te dan es solamente por 120 días. Es una visa, es visa, le dicen visto. Es una visa temporal, sí, temporal, para que tú puedas sacar ya el título de residencia, para que puedas estudiar bien y estar en regla, ¿no? Bueno, te piden muchísimos papeles, te piden carta de aceptación, te piden una carta en la que diga que sabes hablar por lo menos lo básico del idioma. O sea, te piden muchísimas cosas, te piden ¿qué más me pidieron? No sé, fue una lista, o sea, enorme de todo lo que pedían, creo que cartas de recomendación, o sea, fue un pedote, o sea, estuvo muy cabrón.
Total que conseguí más o menos todo, pero las clases ya habían comenzado. Te pedían, ya me acordé, te pedían el boleto de avión de ida y de regreso. Y yo les dije, ¿cómo les puedo enviar de regreso si se supone que la escuela dura 3 años? Y dicen, bueno, está bien. Te pedían también dónde te ibas a llegar a quedarte. O sea, te decían, ¿dónde te vas a quedar en Portugal? No es como de, mínimo si te vas a llegar a hospedar en un hotel en lo que encuentras sitio, pásanos el domicilio, pásanos el número de alguien que te va a recibir allá o algo así. O sea, fue un desmadre. Total que conseguí llevar todo a la embajada y logré llegar aquí a Lisboa. Yo llegué aquí para noviembre. Llegué 2 días antes de que empezara noviembre. Me acuerdo que llegué como el 31 de octubre. Y la escuela había empezado en septiembre. Ya tenía 2 meses atrasados. Una chinga completamente. Total que llegué, más o menos estuve como un mes aquí y regresé a México. O sea, yo en diciembre estaba otra vez en México para que me pusieran la visa en el pasaporte, porque dejé yo todos los papeles en proceso. Y me dijeron, no te podemos dar de una vez la visa. Para que tú tengas tu visa, tiene que pasar cierto tiempo para que te la aprueben. Entonces tuve que regresar a México, muchísimos gastos. Llegué a México, me pusieron por fin esa madre del visto, que te digo, es un temporal te digo, como 120 días, para que tú puedas tramitar ya la residencia. Total que ya por fin llegué aquí otra vez a Lisboa. Y y empezó el otro calvario de sacar la residencia también. Y creo que te puedo asegurar, y no solamente soy el único que te puede asegurar esto, muchísimos de amigos mexicanos que viven aquí me lo han dicho, güey, todos los papeleos burocráticos aquí son mucho peores que en México, mucho peores, güey, mucho peores. No, no lo Imagínate, creo, no lo imagínate creo. esa, güey. Güey, yo no me lo creía. Yo decía, no, estoy en Europa, tiene que ser todo más ágil. Güey, en cuanto yo llegué a Portugal, hablé por teléfono se llama Secretaría de Extranjeros y Fronteiras, tipo CEF, ¿no? Mm, Hablé al CEF y me dicen, ah, no te contestan. O sea, yo creo que me aventé y esa vez me fue bien. Eh, yo creo que fue como un mes para que me pudieran atender, porque los correos que yo enviaba nunca me los respondían y las llamadas tampoco. Una vez por fin me respondieron y conseguí agendar una cita. Total que me dijeron, ok, hablé creo que yo en enero y me dieron cita para mayo. Ok, dije, bueno, está bien. La cita en mayo yo la tenía a las 9:45, algo así. Yo llegué allá como 8:30, yo llegué casi una hora. No, no, fue un poquito más tarde, pero llegué como casi una hora antes de mi cita, porque yo sabía que ese tipo de papeles normalmente se atrasan. Me atendieron como a las 4 de la tarde, algo así. Bueno, el chiste es que salí súper tarde, perdí clases, muchísimos papeles, pero bueno, hasta eso la, la chava que me atendió, muy buena onda, o sea, me ayudó con ciertos papeles y al final, bueno, al final salió todo. Pero la verdad es que es súper estresante, es una chinga, pero bueno, o sea, no hay de otra, ¿no? fue un calvario. ¿Te fuiste con Sí. beca o cómo le hiciste? Ah, estuve buscando manera de conseguir algún apoyo, ¿no? Y no encontré apoyo al principio. Entonces, me acuerdo que se había abierto una convocatoria para el PECDA, Jalisco. Creo que era la edición 2018. O sea, tú tenías que meter un proyecto
perdón, tú tenías que meter un proyecto y si a ellos les gustaba, ellos te iban a apoyar económicamente. Entonces mi proyecto fue acorde musical México-Portugal desde la flauta jalisciense. Entonces yo expuse más o menos, bueno, les expliqué la situación, que yo que me habían aceptado. Obviamente tienes que mostrar, o sea, tienes que mostrar que tienes que tienes con que, sí, o sea, que puedes demostrar que te aceptaron en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, bueno, envié varios papeles. Obviamente tienes que redactar pues un plan de qué es lo que vas a hacer. Mi proyecto básicamente se trataba obviamente en adquirir los conocimientos musicales que me ofrecía esta escuela y al mismo tiempo comenzar a recabar repertorio de música tanto mexicana como portuguesa, sí, música clásica, música académica, y organizar algunos recitales en algunas zonas de Jalisco, ¿no? Principalmente en Guadalajara. Total que les agradó la idea, aceptaron mi proyecto. Obviamente tuve que estar enviando tuve que estar haciendo como reportes de lo que estuve haciendo aquí. También parte de mi proyecto era mostrar la cultura mexicana de este lado del mundo, ¿no? Porque aquí en Portugal no hay muchos mexicanos, creo que somos como 1000 en todo el país, o sea, 800, entre 800 y 1000, somos muy pocos. Y por lo general no tienen una idea muy amplia de uno como mexicano. Entonces, lo que hice fue empezar, o sea, armé un grupo de música mexicana con otros amigos mexicanos aquí y empezamos a hacer ciertos conciertos de música mexicana en algunos festivales, en Fair Saturday, en, en Mercado América Latina, en algunos sitios así, y comenzamos a dar a conocer un poquito de nuestra cultura. Trabajé con un grupo que se llama Espíritu Nativo, que es un grupo, es una señora, es una cantante mexicana casada con un guitarrista portugués. Los dos tienen un nivel increíble y ellos también, perdón. Y trabajé con ellos en un evento que se llama UFO Colibrí, que es como el vuelo del colibrí, que fue como, o sea, estaba como destinado al público infantil, era como un espectáculo infantil. Y sí, básicamente fue eso, pues, o sea, estar mostrando nuestra cultura aquí de este lado del país, pues, de este lado del mundo más bien. Claro, claro. ¿Cuál fue tu shock cultural que tuviste allá? ¿Qué te sacó de onda y que dijiste, wow, o sea, no lo esperaba? Creo que el shock más fuerte que tuve, yo creo que fue en la escuela, porque pues uno como mexicano, uno en México, cuando llega un extranjero a estudiar contigo, de intercambio, sí, como Erasmus o lo que sea, tú ves al extranjero y tú le abres luego las puertas hasta de tu casa, ¿no? Es como de, hey, eres extranjero, y entonces ya vente con nosotros, ahora ya eres mexicano, ya eres parte de nosotros, ¿no? O sea, nosotros los integramos muy rápido. Somos unas personas, creo que en general en Latinoamérica, somos unas personas muy cálidas y muy amigables, o sea, tratamos muy bien a la gente que viene de afuera. Cuando yo llegué aquí, me costó trabajo porque yo creí que iba a ser algo similar. Y dije, voy a llegar, voy a empezar a hacer amigos, no sé qué. Yo llegué y me sentía como un bicho raro, güey. Porque no hablaba bien la lengua, obviamente. O sea, podía apenas hablar con una sola persona en portugués y me costaba porque, aunque es muy similar, fonéticamente es diferente. Entonces muchas veces no, me costaba trabajo entenderles. Y cuando ya estaban dos personas no entendía, o sea, me sentía como
O sea, no podía hablar con las personas. Me costó trabajo. Al principio, obviamente. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui empezando a adaptar. Ellos lo que hacen es que sí, te saludan, te dicen, então, todo bien, y ya. O sea, simplemente te saludan y se siguen. Es como de, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, hagan paro. Total que... Fue. Total que hubo una que otra persona que empezó a tenderme la mano. Me dijo, sí, o sea, amigos, amigas que empezaron así poco a poco a empezar a hablar conmigo, a intentar integrarme. Y total, empecé yo también a buscar aprender más rápido el idioma, a entenderlo mejor, a intentar expresarme más como ellos. En el sentido de usar, pues, unas palabras más informales, ¿no? Entonces llegó un punto en el que ya me la empecé a llevar mejor, empecé a darme cuenta que ya les entendía más. Yo creo que la gente no me hablaba tanto por miedo que yo no les fuera a entender, tal vez. Pero porque, conforme yo empecé a entender más y empezaban a decirme, ay, mira, ya hablas mejor portugués, o ya no es tan portuñol, o cosas así, la gente empezaba a invitarme a salir, me decía, hey, vamos a tener una fiesta, que no sé qué, y yo, vamos. Entonces, sí, creo que básicamente fue la diferente lengua, lo que más me impactó en ese sentido, pues. Claro. Y respecto al estudio, ¿cuál es la mayor diferencia que ves de la gente allá aquí? Hablo como en su forma de su mentalidad, ¿no? Son más metódicos en lo que hacen, más apasionados, o simplemente es porque son más disciplinados. También influye que al igual empiezan antes, ¿no? No sé, pero bueno, cuéntanos. Sí, además de que empiezan antes, tienen una escuela como ya más, no sé cómo explicarlo, tienen un camino ya más marcado que en México. Entonces empiezan desde chicos y empiezan con profesores muy, muy capacitados. No digo que en México no haya gente muy capacitada, pero acá de este lado son como más estrictos, hay como más disciplina, hay como mentalidad de enfocarte casi por completo a la música. Y sí, lo ven, o sea, son trabajos como más metódicos, o sea, es como pum, 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 todo el tiempo pensar en la música, estudiar por muchas horas, y no solamente estudiar más tiempo, sino que es un estudio programático y es un estudio con propósito, si me doy a entender de alguna manera. No es como tocar por tocar, no sé si me doy a entender. Sí. No es como, voy a tocar una escala y simplemente do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y ya. Ellos, al momento que están tocando la escala, ellos están implementando dirección, están implementando proyección, están implementando, obviamente, afinación, que se escuchen todas las notas, que todo sea muy claro y nítido. O sea, la manera en la que estudian aquí sí es un poquito de más calidad, por decirlo de alguna manera, pues. ¿Consciente? Ojo, no digo que en México no. Sí, exacto. Consciente, es un poco más consciente. En la cuestión, perdón, por interrumpirte, en la cuestión de materias, ¿qué tanta diferencia hay? Por ejemplo, donde yo estudié, nos atosigaban luego de materias teóricas que te quita mucho tiempo de estudiar tu instrumento, y luego los maestros te dejan tareas que dices, o sea, sí, maestro, pero deme chance de... Su materia es la más importante, ¿no? Creo que cada maestro cree que su materia es la más importante, cuando realmente no ven lo que el alumno necesita y lo que quiere, ¿no? Allá como es.
Exactamente, leíste en el clavo, güey. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, la teoría es importante, pero no tienes la teoría que tienes en México. O sea, aquí se enfocan muchísimo más en el instrumento, que creo que es más importante. Creo que es, si tú te enfocas más al instrumento, a tocar, que es a lo que se supone que nos dedicamos, es más fácil que tú puedas ganar audiciones, es más fácil de que tú consigas un mejor nivel. O sea, a lo mejor, si tienes muchísima teoría, obviamente sí vas a saber muchísimo, pero musicalmente, o sea, en la práctica te vas a quedar corto. ¿Por qué? Porque no tuviste Claro, como el estudio, pues. Hace falta también enfocar un poco más la carrera en lo que vamos a hacer. Que obviamente digo, o sea, es muy importante lo teórico, pero creo que debe haber un equilibrio entre lo práctico y lo teórico. Y aquí creo que hasta cierto punto lo hay. O sea, no te digo que es la mejor escuela del planeta ni nada, nada parecido, pero creo que comparando en ese sentido con las escuelas en México, creo que sí van un paso por delante, pues. claro. Amigo, algo que quieras compartirnos, ya para terminar, algún mensaje, no sé, que quieras como invitar a la gente que intente irse o que no. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, Siempre es una, aparte sí, de la claro. chinga, vale la pena, ¿no? O sea, todo lo que has vivido Sí, allá vale cada gota de sudor. exactamente. Creo que lo único que puedo decir es que si tienen un sueño, luchen por él. O sea, así de fácil. Obviamente las cosas van a ser difíciles porque si fueran fáciles creo que perderían aquel sabor, aquel sabor. Y si fuera fácil creo que todo el mundo lo podría hacer. Entonces, si tú quieres algo, tienes que trabajar por ello. Y si caes muchas veces, es muy importante caer porque en esas caídas ganas muchísima más experiencia y aprendes mucho más que 100 victorias, sinceramente. O sea, es más fácil encontrar coraje, encontrar fortaleza para continuar. Porque muchas veces, o sea, a mí me ha pasado también llegar a pensar, y a lo mejor debería dejar la música. Sí, hay momentos en los que es difícil. Hay momentos en los que dices, güey, ya no puedo más, creo que mejor me dedico a otra cosa. Pero lo importante es no bajar los brazos y seguir chingándole. O sea, no hay de otra. Creo que es algo muy importante que tenemos nosotros los mexicanos, es que siempre chingamos mucho. O sea, somos muy trabajadores, somos unas personas, o sea, sí, somos un pueblo que siempre está ahí chingando, 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 buscando la manera de salir adelante, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces yo creo que si en verdad, si las personas que están viendo esto tienen sí, tienen el sueño de estudiar fuera, busquen por todos los medios, o sea, no importa si para venir para acá tienes que trabajar en otra cosa, o sea, por ejemplo, yo estoy trabajando, perdón, trabajé en un Subway, trabajé en, estaba trabajando haciendo comida mexicana también, eso está chido. Estoy empezando a trabajar en unos hornos de pan, digo, a veces uno necesita chingarle y sufrirle un poco o trabajar más para poder llegar a donde uno quiere. Las cosas no van a ser fáciles y las cosas no te van a caer del cielo. Y sí, puedes soñar, pero si no pones manos a la obra, el sueño ahí se va a quedar. O sea, uno tiene que trabajar para conseguir lo que uno quiere. Y creo que nosotros tenemos lo necesario, porque te digo,
somos un pueblo muy, muy, muy trabajador, que no baja los brazos muy fácilmente. Y creo que es momento de demostrar que nosotros también tenemos con qué. O sea, que también nosotros, o sea, que no porque sea asiático, no porque sea europeo, van a ser mejores. Nosotros también tenemos con qué. Tenemos herramientas para mostrar que tenemos para poner en alto el nombre de México. La Claro. verdad. Es eso. Pues muchas gracias, amigo. Fue un placer. No, güey. Vale. Muchas gracias, Ya amigo. en otra oportunidad te volveré a invitar para hablar ya de otras cosas un poco más de opinión, en otro sentido. Pero Claro. bueno, te doy las gracias y pues ya no sé qué más. Nos estaremos viendo en otra emisión. Y bueno, bye. Claro que sí. Muchísimas gracias, güey. Fíjate.